recordado o había demostrado ser ese discípulo de Pasarela, ¿no? En muchas derrotas, porque miren que ha tenido en el último año. Pero en la derrota final o en la decisión final, ahí fue, casi diría, un hincha de River. Buen ejemplo traes. Sí, claro. Es más, puso a River por sobre sus convicciones. Porque, ¿te acuerdas cuando la semana pasada hablábamos de convicción y obstinación? Sí. Y ya avisorábamos un Gallardo más obstinado. Bueno, acá para mí se trata de un renunciamiento histórico, de un renunciamiento que obviamente la estadística lo expone y lo mal que le fue y cómo no pudo conectar con esta nueva generación de futbolistas de River. Pero se trata de una concesión humanamente importante de Gallardo. Nosotros pensábamos que Gallardo, por ser estatua y demás, se iba a atribuir derechos por encima de los límites lógicos. Él mismo lo o había... por encima de lo que le iba a corresponder, Ariel. Hugo, él a fin de año dijo, me lo gané. Claro. Fue tremendo. Fue una frase cristianesca, una de Cristiano Ronaldo. No vemos nosotros nuestro fútbol. Narcisista. Narcisista. Diego, obvio, en su momento, pero no vemos tanta facilidad para golpearse el pecho. Exacto. Sí. Y a mí me pareció que hay una concesión, es decir, hasta incluso estoy perjudicando a la nueva gestión, a la nueva dirigencia. Hubo un ponerse en el lugar del otro. Sí. Para mí hubo una situación en una resolución dolorosa para él, porque nadie quiere irse perdedor, sobre todo alguien que lo ha ganado todo en River, que ha sido muy trascendente para la historia de River, que ha sido un ícono para River. Para mí se trata de una concesión de poniendo, insisto, sus vanidades y su orgullo. ¿Te afectó, Gustavo? Sí, hay creo una segunda lectura de la declaración de Gallardo. Estamos empezando por el final, ¿no? Sí. Pero me parece interesante. Yo cuando escuché ayer, lo noté sincero, como no en las últimas conferencias de prensa, teniendo que defender lo indefendible, ¿no? Y ayer lo noté grabando ese mensaje sincero. Y me acordé de su primera frase en su regreso, que fue, me subí a un tren en marcha. Y tuve la sensación, hasta ayer escuchando ese mensaje, que todas las decisiones que había tomado Gallardo desde que volvió en este segundo ciclo eran en la inestabilidad de un tren a 150 kilómetros por hora. Claro, está bien. Entonces, todo el tiempo tratando de solucionar el problema reciente, la gotera, el agua que entra por el techo, se me rompe esto. Todo el tiempo en el apuro. Ni siquiera cuando se pudo tomar un tiempo, creo que recién en esta pretemporada, para pensar algo más tranquilo, creo que tampoco pudo bajarse de ese tren en marcha, porque como el tren nunca llegaba a una estación estable, porque ni se consiguió la Copa Libertadores, ni había títulos, ni había rendimiento, ni había identidad, el tren no paró nunca. ¿No saltó antes de chocarse contra la pared? Y es probable. Yo no sé si saltó, si su tren o él al tren le puso un freno, claro, me bajo, ustedes sigan. Sí, puede ser. Pero esa declaración ayer, grabada, que por ser grabada a veces puede ser artificial, no la noté artificial. No, claro. estaba cargada de sentimiento. Estaba cargada de sentimiento, pero genuino. Sí. Me parece que es la primera, y vos fíjate qué paradoja y qué contradicción, ¿no? Mi pensamiento. La primera decisión razonada y tranquila fue el adiós. Sin duda. Esa me parece clave, porque hoy planteaba, ¿no? Le sobró tiempo a esta relación, como a tantas parejas le sobra, a tantas parejas disueltas le sobra. Y empecé a pensarlo, digo, este año no. Porque no se hubiese ido después del 4-1, no hubiese sido lógico irse después de la primera derrota. No, parecía excepcional eso. Argentino Junior era la segunda, en todo caso era para alarma. Para encender las alarmas. El partido en el medio, Ciudad de Bolívar, jugó mal, River ganó como ganó, pero ganó. ¿Qué se va a ir después de una clasificación? La diferencia fue a fin de año. Justamente coincide con el yo me lo gané, ¿no? Y ahí me parece que no se dieron tiempo verdaderamente a pensarlo, a saber si después de un semestre tan flojo, porque ahí yo coincido con algo que dijo Gallardo en algún momento, no fue todo el año y medio en el mismo terreno, en el mismo nivel subterráneo. Yo creo que fue un año 4 o 5 puntos y medio año 2 puntos, ¿no? Que fue el segundo semestre de 25. No se dieron tiempo en noviembre para decir verdaderamente si así viene la mano, lo podemos levantar. También visto en perspectiva, digo,
es lógico que se lo haya ganado. Hay algunos que los laureles sirven para algo en la vida. Claro. No es que todos arrancan con el mismo punto de partida como técnicos de determinados equipos. Entonces, quizás podría haberle sobrado esa renovación de contrato. Es posible. Pero a la vez digo, él necesitaba una revancha, necesitaba algo más. Sí creo que era ahora el momento. Porque si no, quizás le podía llegar a ganar el jueves a Banfield y quizás podía rescatar un punto en Mendoza. Accesible en el fixture, ¿eh? Pero la sensación era que en algún momento, que ya el cauce estaba. Ya se sabía que este era un ciclo cumplido. ¿Sabés qué marca lo irreversible del caso? El feedback que él va percibiendo con los jugadores. Sí. Yo creo que, a ver, por más que Gallardo, Guardiolas caen por la misma cuestión. Cuando no observan respuestas de los futbolistas, ahí está la cuestión. Por eso yo creo que ahora el jueves lo que vamos a ver es un operativo clamor conmovedor para con Gallardo y una observación más inquisidora para con los jugadores de River. Bueno, ahí hay un punto. Son los destinatarios hoy o los que son mirados de reojo o interpelados como diciendo, por ustedes se fue Gallardo. Sí. Ese es el razonamiento directo que hace el hincha. Ahí hay un punto. No sé si no lo siente. Si no lo siente, ¿por qué lo va a decir? Si justamente lo que estamos diciendo, que ayer fue genuino. Lo que necesitaría River ahora es que Gallardo diga, ya está, muchachos, a la gente, ya está. Les agradezco infinitamente. A partir de ahora, hagan un borrón y cuenta nueva, también con los jugadores. Claro. Yo me voy, somos todos responsables. No apunten acá a determinados jugadores por culpa, porque a River el problema le queda. El problema hoy que tiene es futbolístico. Sí. Si bien siempre cuando hay un cambio de entrenador, algunos jugadores suben un par de puntos, hay un par de resultados que se pueden llegar a dar de manera distinta. Los problemas con jugadores con falta de gol los tienen, los problemas que tienen lesionados los tienen, los problemas con falta de recambio en otros puestos. Esos problemas los va a seguir teniendo, sea Coudet o quien sea que asuma próximamente. Entonces, quizá podría haberle tirado un mensaje de buena a los futbolistas, porque es verdad, yo coincido con Hugo, el jueves va a haber un sentimiento contradictorio. A Gallardo nadie lo va a cuestionar si se está yendo. A Gallardo se lo valorará, se le demostrará la gratitud por viejos tiempos. Y a estos futbolistas, algunos de los cuales ya son muy cuestionados. Sí, los futbolistas lo que les puede pasar, o lo que suele pasar con un cambio de entrenador cuando la cosa viene mal, y acá se puede notar más. Yo lo que noto, especialmente en toda esta segunda etapa de Gallardo con distintos futbolistas, era la frustración de Gallardo. De no ver, de no poder entender cómo no puedo ver adentro de la cancha todo lo que entrenamos, todo lo que yo les digo, todo lo que... Y los jugadores cambiaron, y había jugadores recién llegados, pero también había experimentados, y había de todo tipo, y ninguno podía ver en la cancha, Gallardo no podía ver en ninguno de ellos reflejado nada. Y yo entiendo que como el propio Gallardo se pone la vara tan alta, la frustración era muy grande. Y también nos pasó a nosotros en nuestras casas, o en algún ámbito donde vos tenés a alguien que está por encima tuyo, y lo ves frustrado, y lo ves enojado, y lo ves que no puede, y en parte vos sos responsable de esa situación, también te empieza a cargar de presión. Claro. Yo noté durante todo este ciclo, no solo este ciclo, en el último año de Gallardo, porque yo creo que el comienzo de todo esto hay que ir a ese último año, con un breve lapso donde 2022. No está, que pasaba, que era muy parecido a esto, jugadores con temor y con la responsabilidad y con el peso, no solo de estar jugando mal en River, por el egoísmo que cada uno tiene ¿no? de su carrera, sino decir, che, no le puedo a este hombre, mira cómo está, por culpa mía. Entonces, tal vez los jugadores pueden llegar a sentir esa liberación. Puede ser por identificación o por temor. Quiero decir, por identificación, en el caso de una buena relación, claro, no lo estoy sosteniendo a este que me banca, claro, o por temor a este no lo van a cuestionar, nos van a cuestionar a nosotros. Estoy empujando la estatua sin querer, o yo no estoy acostumbrado y vamos a ser los culpables. A este nivel de exigencia. Sí, claro. Sí, transferencia de responsabilidad, ¿no? Te libera. Yo lo que quiero ir también a un punto clave para mí de por qué Gallardo no pudo o se vio impotente en esta gestión, en esta segunda versión. Él es muy exigente. Lo cuentan los futbolistas que han sido dirigidos, es muy exigente.
Yo creo que han cambiado las generaciones de futbolistas. Tanto hubo, pasaron 3 años. No, no, pasaron 10, Ariel. No, pero pasaron 10. Del último título, 4 años. Pero si ya bien Gustavo hace en observar, siendo que eran otros futbolistas, porque en ese 2022 hasta estaban Enzo Fernández y Julián Álvarez. Sí. Mirá qué jugadores dirigió, más calidades que tal vez en este plantel. Te diría que el final de la buena etapa y de la buena relación, para mí Gallardo, si tenía algo, si yo tengo que decir qué rasgo destacás por encima de todo, es cómo él había conseguido que el jugador dé algo más por el entrenador. Exacto. ¿No? Ese un poquito más, no solo por mí, por mi familia, la típica cassette de los jugadores, sino en la cancha se notaba que era algo más por el entrenador, había logrado eso. Yo creo que hasta el 2019 él había conseguido eso con los jugadores. A partir del 2019 creo que eso se fue empezando a perder. Pero 2021 arma un gran equipo. 2022 se le va de las manos, es cierto, muchos jugadores, refuerzos, nunca encontró funcionamiento. Yo les banco que en la comparación 2014-2015, digamos, Sudamericana y Libertadores, con 2025-2026, el jugador ha cambiado. Ahora, en el medio ha habido otras. Yo creo que el cambio ha sido gradual del futbolista, evidentemente, y el acompañamiento de Gallardo estuvo... Él lo que sí tuvo fue un año sin trabajar, y después un tiempo en una liga muy menor, que ahí le saca... Pero puede ser cambio de generación o puede ser cambio de personalidad de jugadores. Bueno, yo creo que no ha podido conseguir eso puede ser. Un linaje que en un momento parecía decir, che, mirá qué bien, o qué suerte. O sea, no encontró los Maidana, los Poncio y después Enzo Pérez. Y en un momento se cortó y no pudo conseguir... Los Prato. También de cabeza, ¿no? De personalidad. Sí. Y los que le quedaban, tal vez también estaban en el final de sus carreras. Porque claro. Pérez volvió, pero bueno, y Armani está. Pero tal vez ya en otro momento de su vida y de su carrera. Es difícil tenerlos en el fútbol argentino a esas personas. Yo creo que él en este tiempo estuvo entre la exigencia y el enojo. La exigencia, que es su manual de estilo, y el enojo y la frustración por no tener devolución del otro lado. Y a mí me parece que hay, sin dudas que hay, al menos es un reflejo que percibo, una generación menos tolerante a la exigencia. Vamos a ir con Juan Cortese, que ha estado, ¿cuántas horas ayer? Ya no quedaba ni luz ayer en el predio, en el River Camp, y después lo vimos en el Monumental. Un gran trabajo ayer, Juan, como siempre, como acostumbrás, como llevas tantos años en River, y además esperando el momento para decir lo que ya seguramente vos empezabas a intuir que sucedía. Este alejamiento de Gallardo que te brota en primer lugar, ¿qué? ¿Qué frase, qué reflexión? Lo que quieras, tema libre de arranque. Yo coincido con el hincha de River, viéndolo ya de manera más global. Tristeza, porque se va un técnico que jerarquiza el fútbol argentino, pero también entendimiento. Había una sola persona que manejaba sus propios hilos, que era Gallardo. Y era muy difícil entender cuánto más iba a sobrevivir un proceso en donde en cada derrota tenía que explicar por cuánto tiempo iba a seguir. Gallardo nunca estuvo acostumbrado a esto, y creo que también de alguna manera él se dio cuenta en algo que evidentemente vio puertas adentro y que no existía en la victoria en Villa Mercedes, en donde cuando se sienta aclara que nunca pensó en renunciar porque él tenía un convencimiento sólido, y 5 días después el silencio de Amalfitani empezaba a hablar. ¿Y saben cuándo me convencí que la mano venía más para el no que para el sí? Cuando Stefano Di Carlo aparece a las 7 de la tarde en el predio. Hasta la presencia nula de los dirigentes, en realidad siempre estuvo Francescoli, pero hasta que no aparecía el presidente de River en Ezeiza, la sensación era de continuidad, porque Gallardo no tenía nada nuevo para contar. Cuando apareció Stefano Di Carlo junto con otros dirigentes en el predio, ahí empezamos todos a creer que algo Gallardo le iba a decir, y que simplemente la idea era tratar de cerrar de la mejor manera un ciclo que terminó mal. Sí, yo sé que la decisión la tomó temprano ayer, que la comunicó más tarde, que dejó que corriera el día, que en algún momento eso habrá hecho que en la dirigencia de River hubiera mensajes contradictorios o sensaciones contradictorias, pero que una vez que le comunicó vía telefónica, no sé si de manera concreta o sugiriéndole, ahí sí Di Carlo fue para Ezeiza para ya hablarlo cara a cara, ¿no? Que el primer tiempo fue lapidario para esto. Alguno podrá decir... Decisivo, Ariel, ¿eh? Decisivo. Porque cuando pregunté ayer, che, pero no hay un atenuante en el segundo tiempo de River, ¿y no viste el primero? Claro. Con lo cual, deduzco que en el entretiempo se vivió
cierta tensión en ese vestuario. Sí, es probable. River salió distinto, salió con un par de cambios, uno de ellos obligado, pero encima es un referente el que salió, como Armani, que vaya uno a saber si él quiso dar una mano o se excedió en su idea de creer que podía llegar a estar, ¿no? Sí. Por ahora lo que sí está claro es que no le encontró la vuelta y que no pudo convencer a nadie, ni a hinchas, ni a dirigentes, porque ninguno le dijo, Marcelo, vamos a dar un partido más. Es decir, no lo iban a echar, no iban a procurar que se fuera de gran forma, ahora ninguno lo iba a retener en el lugar, ¿no? Como bien dice Juan, el dueño de su destino iba a ser Gallardo. Ni a hinchas, ni a dirigentes, ni a jugadores, a ninguno pudo convencer Gallardo de que las derrotas del 2026 eran pasajeras o por lo menos no tenían nada que ver con las del 2025. Y justo creo que una persona que ayer pasó buena parte en River me decían, esto es triste, también es necesario. Es así, ¿no? Es como un resumen. En un momento tenés que cortar. Y sí. Porque si no lo extendés, porque si no entras en, bueno, le ganas a Banfield, pero después perdés con... No es lógico. Y vas todo el tiempo y no avanzás. No era lógico que Gallardo entrara en el partido a partido. No, porque los riesgos de daños colaterales eran mayor para él. ¿Te imaginas un escenario con Gallardo dirigiendo consolidado frente a un Banfield que pudiese ser una amenaza en la cancha de River? Claro. Ahí sí, estirás la situación a una tensión innecesaria para él. Sí. Innecesaria. Juan, en minutos vamos a hablar del reemplazante. Digo, ya ni siquiera no quiero decir de los candidatos a la sucesión, porque hay que hablar de un candidato. Casi de un... Correcto, el apuntado. Un apuntado, ok. Que ya empezó a hacer la suya del otro lado del océano para ver si puede salir cuanto antes. O sea, en un ratito vamos a hablar de Chacho Coudet. Vos fíjate cómo cambia todo, ¿no? Lo difícil que era pensar en la primera etapa quién va a reemplazar a Gallardo, en una situación totalmente distinta hoy, ¿eh? Sí, rapidísimo. Hoy es un momento... Sí. Vamos, olvidémonos de lo sentimental, desde lo profesional, no digo ideal, pero... bueno para llegar a River. Sí, para quien lo dirija va a ser más fácil que la herencia de Michelis. Totalmente. El peso que tuvo de Michelis o la presión que tuvo de Michelis no la va a tener el próximo técnico. Cerranos hablando de Gallardo, porque vamos a tener un tape bueno de parte de su ciclo. Decinos lo último, obviamente se despide pasado mañana. Sí, está pasando por su peor semana como técnico y como hincha y como persona de River. Nunca imaginó que tras 20 meses se iba a ir de esta manera, prácticamente sin títulos, sin nunca encontrarle una identidad a su equipo, con mercado de pases que tuvo de manera recurrente y hasta con un presidente que fue impulsor de su retorno y que también le dio la chance de revancha porque Gallardo sentía que la necesitaba y porque Stefano Di Carlo sentía que podía llevarlo a cabo. Y finalmente, más temprano que tarde, hasta mucho más temprano de lo que el propio Gallardo hubiese imaginado, terminó de convencerse que, más allá de que su estatua jamás dejará de estar erigida en River y los hinchas le rendirán pleitesía permanentemente, cuando a veces tenés que cortar el hilo rojo, quizás es una buena noticia. Pero seguro, claro, porque recordemos que el ciclo fue flojo, fue decepcionante. Sí. Tanto es así, antes de hablar de Coudet, que lo resumimos de esta forma. Lo dejamos desde acá. Dale, Ariel, mirá, la idea que tiene la dirigencia de River es ir a buscar a uno solo y no tratar de manejarse con una danza interminable de nombres, porque si no entienden que esto le va a restar seriedad a la búsqueda. El apuntado es Eduardo Coudet. Hasta ahora es el apuntado y el único con el que la dirigencia cuenta con la firme decisión de ir a buscarlo. Y es más, hace un ratito me mostraron un mensaje de un intercambio de importante del Alavés. Pará. Un mensaje. Alguien de mi confianza. Se cortó. Un mensaje, un intercambio de información entre alguien muy importante del Alavés y alguien en quien confío, que le preguntó sobre la situación de Coudet. Y ellos ya tienen la idea de que Chacho se va. En Alavés. Tiene esa idea. Sí, bien. Correcto. Alavés está a 3 puntos de la zona del descenso, con 4 equipos en el medio. Ayer empató 2-2 contra el Girona, con 2 goles de Lucas Boyé. Qué paradójico, ¿no? Un futbolista al cual le faltaba tanto gol aquí en River, también en Newell's, que tenía siempre grandes condiciones técnicas. Estuvo en Elche antes.
a River le falta un delantero, ¿no? Y River tiene cupo. ¿Vos decís que vienen 2? No, bueno, sería demasiado. Pero el que sea, Sí. si no trae un delantero, es que no vio los partidos. Sí, claro. Porque una cosa es no traerlo siendo Gallardo, que repite Claro, y repite claro. y repite que él quería que el 9 Tiene saliera. mercado Entonces, abierto River todavía. mínimo 2, mínimo 1 y yo creo que un posible segundo. El que tiene seguro es el de Galarza hasta el 10 de marzo. Sí. Y la de Portillo. No sé, de si Portillo. no sé si le Sí, venció. pero la de Portillo, ¿Le venció? No, la de claro, tengo entendido, Hugo, que son 5 días hábiles 10. después de la lesión. 10 hábiles, pero 10. sí. Bueno, hay que empezar a contar entonces. Pero 10 hábiles una vez que presentás los estudios, ¿eh? Una vez que presentás la operación, los estudios de lesión comprobada, más de 4 meses, y te dan el cupo y te habilitan para 10 días hábiles. Pueden ser Bueno. 2 entonces. Bueno, sí, la realidad es que los dirigentes de España, que público, porque a la vez está a la espera del partido contra el Levante este viernes. Pará que le está jugando fuerte al hincha de River. Sí. Le está jugando con el suspenso. porque vos no te das cuenta, pero va y vuelve lo que estás diciendo. Sí, a la vez juega contra el Levante. Después tiene 2 partidos seguidos Sí. contra equipos que están involucrados en la zona baja. Obvio que Pero, después de la fecha del fin de semana hay un parón. Yo creo que ese parón sí. lo van Igual que acá. a utilizar. ¿Hacen paro allá? Claro, Nosotros hacemos paro y ellos hacen imagino que paro. por otras circunstancias, ¿no? Pero ¿quién hace el paro? Porque acá no lo hacen los... Claro, allá es parón. Allá paró. No, y allá es por otra cosa, Ah. Ariel. Pero allí hasta el 8 de marzo la fecha se posterga. Y creo que eso va a ser utilizado por River como para aprovechar y acelerar. La realidad es que en condiciones ideales, no normales, ellos quieren que Coudet la semana que viene ya está aquí. Vamos a ver si los tiempos lo ayudan. Mirá vos. Tiene lógica la búsqueda de Coudet, ¿no? A ver. Porque River no solo necesita traer un entrenador para reemplazarlo a Gallardo, sino qué características tiene que tener ese entrenador, ¿no? Y yo creo que el Chacho Coudet, lo que, además de sus conocimientos futbolísticos, tiene una energía que creo que además eso es lo que necesita River, ¿no? Tiene una personalidad que en este momento, una personalidad, Juan, vos lo sabés, lo charlábamos fuera de cámara con los muchachos acá, en algún momento en River no gustaba tanto, y vos fíjate cómo cambia la historia, cómo de repente esa personalidad que por ahí no era la buscada en su momento, está bien, otros dirigentes, hoy parece ser la ideal. Ese tipo que convence. Yo me acuerdo cuando el Chacho llegó a Central, él se puso delante de la contratación de los jugadores, llamándolo a los jugadores por teléfono para convencerlos que volvieran a Rosario y Central. en Racing fue decisivo en los mercados de pases. Yo creo que la principal virtud de Coudet es el alto margen de acierto que tienen las selecciones de jugadores. A tal punto que en Racing era Diego Milito el manager y había cambios de pareceres Claro. entre lo que pretendía Milito Con su con un secretaría departamento de técnica. scouting y Correcto. demás, secretaría técnica, Sí. y la búsqueda de él. Recuerdo que llegó Sarabia, Racing, ha acertado mucho. Y en Central también. Es sería un cambio de perfil muy marcado, Sí. más allá de esto que ustedes están diciendo, que es cierto, Sí. es un técnico de esos que no les basta solamente con entrenar un par de horas a los jugadores No. por día, ¿no? Algo más. Quiere tener injerencia, y está bien que tengan hoy en Claro. día injerencia, sobre todo para que el futbolista escuche del entrenador que va a ser valorado y empiece sí, a sí. jugar confiado. Pero claro, es una característica de personalidad distinta, va Bueno, más pero por el otro lado. También es cierto que antes no era necesario el histrionismo. Ahora quizás Sí. esto sea algo añadido a un buen entrenador que este equipo necesita. Puede ser. Y antes la máquina caminaba sola. Claro, es opuesto el cambio al anterior reemplazante de Gallardo. Exacto. De Michelis. No se metía demasiado en la conformación del plantel. De hecho, bueno, le llevaban jugadores que quedó visto que no, nunca jugaron. Claro, quedó visto que no se tiran para River. Que él quería el método, ¿no? Quería el método, quería el entrenamiento ante todo. Y era más de un perfil más bajo. Ahora, lo que sí está claro que en esta Coudet búsqueda... llegaría acá como para agitar. Total. La prolijidad de Micheli por un lado, claro. ese técnico extrovertido, Sí. no digo de prolijo, pero, o si
en todo caso utilicemos de prolijo, pero en el buen sentido, de, viste, de meter más cercano al jugador, ¿no? Sí. ¿No? Esa personalidad. Sí. Y el respeto por alguien que entiende la filosofía de River. Los equipos del Chacho Coudet son muy ofensivos. Su Central y su Racing aquí en la Argentina han demostrado ser equipos con una clara intención y un corte ofensivo. A veces hasta desnudándose demasiado. ¿Se acuerdan de aquella goleada que sufrió frente a River? Sí, correcto. Achicaba en la mitad de la cancha, tenía pases adelante, River lo goleó en la cancha de Racing, pero fue un Racing protagonista, fue campeón con Racing. Sí, sería igual con él, salvo que le pueda agregar algún matiz, se expondría defensivamente como se expuso River todo este tiempo. Lo que va a necesitar es que de mitad de cancha en adelante sea lo efectivo que no fue. Yo iba a plantear, Juan, al lado tuyo hay una lista donde los hinchas de River, bueno, cualquiera puede votar en general, pero supongo que lo hará hincha de River, votan entre los candidatos. Lo que pasa es que desde el momento que vos decís que van por uno solo, habría que cambiar el término, no sé si candidato a... ¿Te gusta Coudet o no? Alternativa, correcto. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, me han dicho imposible. Bueno, sí. Milito. Me han dicho imposible desde lo informativo porque hoy está en una buena actualidad en Chivas. Él ganó los primeros 6, perdió el último fin de semana, pero es puntero en México, es de esas personas que cuando firma se queda, más allá de tener una cláusula. El que sí tiene una cláusula es Crespo, en San Pablo. Ramón Díaz no tiene por qué tener cláusula porque hoy no tiene trabajo. Y más abajo, más atrás, entiendo que en la encuesta, en las posibilidades, Santiago Solari, que hoy es director de fútbol del Real Madrid, es algo totalmente distinto. A mí me lo habían mencionado, porque tiene muy buenas relaciones con esta dirigencia de River, a tal punto que en el Mundial de Clubes Solari le dijo a alguien muy cercano, yo fui, a ver, hablando de las buenas relaciones que tuvo con River, que él hizo mucho para que Mastantuono llegue al Real Madrid. Sí, con lo cual fue un vínculo muy importante para esa gestión. Bueno, alguno dirá que hiciste mucho para una pérdida futbolística. Una ganancia económica importante. Una ganancia económica importante. Sí. De todos esos, salvo, saquemos a Ramón que no tiene trabajo, Juan, Coudet siento, mitad lo que siento, mitad lo que estoy informado sobre el tema, el que más dice hay que aprovechar el tren River. Claro. ¿No? Hay que aprovechar. Crespo, Milito, Solari, pueden creer que quizás haya otra oportunidad. Para Coudet también, porque su nombre está más o menos ligado, pero es el que siento que más rápido pueden encontrar con un convencimiento total, ¿no? Sí. Más allá de estar trabajando igual que los otros, Crespo en San Pablo, Milito en Chivas de Guadalajara. Pero bueno, son palabras que vamos sumando porque vos entonces te enfocás en Coudet y si hablamos de otros nombres, será unos días si Coudet no puede salir de España. Claro, exactamente, esa es la idea. La idea es apuntar, ir de uno en uno. Y por supuesto tratar de que el primer apuntado sea finalmente el quien desde más temprano que tarde tome las riendas que deja Gallardo. El primer apuntado hasta ahora es el Chacho, que cumple todos los requisitos respecto de los otros nombres. En los otros nombres hay algún ítem o dos después, y los ítems invéntenlo ustedes si quieren, pero yo les aseguro que hay algunos que no se completan. Chacho completa todos. Y por eso lo van a ir a buscar. Sí, como entrenador, ahí ya mezclo gusto personal y opinión personal, yo no veo ninguno como entrenador, en el sentido literal de la palabra, como Gabriel Milito. Claro. Sí, después, con un estilo muy entrenador, muy propio, muy el que puede mejorar a un jugador, el que le interesa la formación técnica, ¿no? Está abajo en la lista porque no tiene ninguna vinculación con River, quizás también por gustos personales. Después, para ser director técnico es como que ya se empieza... Incluyen otras cosas. Entre otras, el bancarse, que Milito yo creo que lo podría hacer, no sé si está muy interesado en hacerlo, el bancarse ser técnico de River. Aparte, Milito, y para eso Coudet parece hoy Milito no es más del grupo de Gallardo. ¿En qué sentido? Personalidad afuera de la cancha. En la conducción de un grupo, me da la sensación, sin conocer, la verdad, el trabajo interno de ninguno de los dos, pero por lo que uno se va enterando, digamos, Milito me parece que es del mismo grupo de Gallardo. Es un tipo que con mucha personalidad, que ha tenido enfrentamiento con varios jugadores en distintos clubes. Sí, grandes. Yo no sé si en este momento, no lo sé, River necesita más de lo mismo, pero con otra persona, o cambiar, donde el Chacho Coudet me parece que es más... Te rompe el molde. El que entra al vestuario y abraza a alguno, ¿no? Algún jugador y alguna broma y un poquito más cercano, siempre manteniendo la distancia, porque el Chacho, que era un extrovertido jugador de fútbol, supo encontrar un equilibrio.
mantener la distancia ahora como entrenador, pero sin perder esa chispa, Claro. que me parece fundamental en algunos momentos. Creo que ideal en este momento de River. Sí, es jugadorista, pero pone sus límites. Claro. Recuerdo alguna vez el límite que le puso a Centurión, por ejemplo. Ujú. Cuando los compañeros le reclamaban por Centurión, ¿se acuerdan aquel desplante de Centurión cuando iba a entrar en la En la cancha cancha de de River? River, justamente. Claro. Él le Bueno. fue a tocar la puerta después para pedir perdón. Exactamente. No, y los compañeros pidieron por él Y él no. dijo tema terminado. Sí. Yo no sé si gusta tanto en Alavés esta noticia, porque me acaban de responder casi oficialmente desde el club. Buenas tardes, Hugo. Nosotros no tenemos nada que informar al respecto. Coudet tiene contrato con el Deportivo Alavés hasta el 30 de junio. Saludos. Salud, está bien, Pero bueno, por lo menos muy eh, gentil el saludo. Más allá de esto, yo con todo respeto el Deportivo Alavés y a dirigir Primera División, la Liga y rozarse con el Barcelona. No le vas a y pegar un, enfrentar al Real no le vas Madrid. a pegar un cachetado, No, un cachetazo no. después de semejante respuesta formal. Formal y correcta, Y respetuosa, ¿no? claro. Pero River es más importante que el Deportivo Alavés en la carrera de Coudet. Sí, sí, seguro. Hace bien, Chacho, Imagínate, Hugo, en aceptar este respondiéndole, desafío. pero ¿quién te pensás que sos? Ya sería como demasiado... Claro. ¿no? Claro, Bueno, no, no. sabemos que te tenés que mover. No te vayas, no te Igual, vayas muy lejos, que es una yo le semana creo- de mucho yo- cortese. Sí. Yo le creo más a Love que a Lon Bien. en esta clase de situaciones, así que me voy a quedar con esa charla privada, que me enteré por ahí de un celular al otro y bueno, una charla de manera no tan oficial como la que tuvo Hugo recién. El off incluye una charla así con su representante el día de ayer. Eso lo podemos asegurar. Mínimo, Correcto. mínimo una charla, ¿no? ¿Entre Sí. dirigencia River y representante? Correcto. Ok. Sí. Quédate, Juan. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.